Y hoy vamos a tener una clase que cierra ciertamente un ciclo que debió haberse cerrado en diciembre, pero lo decidí prolongar un poco más para mejorar el tema del contenido de cada uno de los libros, porque encontramos que justamente lo que más más que decir nos preocupa, sino que lo que más nos ocupa es ayudar como equipo editorial a que los libros de ustedes tengan un contenido realmente poderoso, ¿ya? Los escritores o las personas que escribimos libros solemos sentir muchas sensaciones. A veces decimos que, bueno, no, es que tú no sabes todas las cosas que yo sentí a medida que iba escribiendo este libro, ¿ya? Y eso es valioso. Otros van a decir, no, es que tú no sabes todo lo que yo trabajé y todo lo que yo tuve que investigar para poder hacer este libro. E igualmente eso es valioso. Justamente pues lo que no queremos es restar toda esa dedicación, empeño que han puesto los autores en cada uno de sus libros, pero sí tenemos que decirles que el contenido no solamente se limita a tener buenos recuerdos o buenas historias, y no solamente se limita al tema tal vez de hacer un texto que como que nos parece que suena bonito, sino que tiene que quedar bien escrito, porque no sabemos quién nos va a leer. Entonces tenemos que tener un crítico allí, porque como nos puede leer una persona que no sepa nada de ortografía y a la que le parezca que todo está muy bien, también nos pueden leer personas que tengan un fino tacto, un ojo clínico para identificar errores de gramática, errores de ortografía y errores de composición o sintaxis. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también que las ideas queden bien expresadas, que eh, primero, no es lo mismo escribir como hablamos y tampoco es lo mismo, mm, des- no es suficiente que yo diga, no, esto está bien, es que aquí está la idea que yo quiero transmitir, pero tal vez no está escrita de la manera correcta. Entonces, ahí tenemos que prestar atención justamente a ese punto. ¿Cómo estamos escribiendo? ¿Cómo estamos contextualizando? ¿Cómo estamos eh, creando ideas nuevas? ¿Cómo estamos poniendo un sello original en lo que estamos diciendo? ¿Cómo estamos logrando, pues, sin ser tan pretenciosos, no quedarnos en lo que los demás han dicho, o no quedarnos en ideas flojas o en ideas banales, o en ideas simples, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso porque realmente, pues, la gente busca la originalidad, gente busca mucho en qué se diferencia este escritor del otro. Entonces, ustedes van a encontrar lectores que son los de ustedes, los que los quieren, los que los siguen, los que los aprecian. Y esos lectores son bonitos porque son los primeros que llegan y están ahí y te dicen, oye, yo voy a comprar tu libro, véndemelo, quiero leerlo. Muchos motivados por la emoción, por la amistad, por, bueno, por el agradecimiento, eh, por la curiosidad, pero realmente esos lectores, chicos, chicas, esos lectores se agotan rápidamente, ¿ya? Esos lectores se agotan rápidamente. Y, y nosotros mismos eh, debemos saber que cuando escribimos un libro, pues tenemos que tener como a ver, esa capacidad autocrítica de decir, bueno, mi libro está bien escrito o no. Aunque somos muy duros con nosotros mismos, casi siempre como que nos damos garrote y decimos, no, yo no escribí esto muy bien. Eh, el leer otros libros y compararlos con el nuestro nos puede ayudar a entender que tal vez hicimos las cosas de la manera correcta, de la forma apropiada. Eh, pero tenemos que buscar qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros libros, ¿ya? Y siempre en los 200 y pico de libros que nosotros hemos hecho, siempre hemos buscado que un autor se diferencie del otro. Un autor se diferencie del otro. Por muy parecidos que sean los temas, porque realmente
hemos hecho libros de temas muy parecidos, hemos hecho muchos libros de emprendimiento, hemos hecho muchos libros de crecimiento, de transformación, y siempre yo le digo, ¿cuál es tu punto, cierto? Y ahí hemos llegado a la originalidad, hemos llegado a la originalidad. Con una autora que se llama Luz Marina Tomalá, llegamos a ese punto gracias a que trabajamos justamente esto, ¿no? Vamos a buscar qué nos puede diferenciar este libro de otro libro. Este libro básicamente, el de ella, es un libro para sanar relaciones, ¿ya? ¿Cómo sanamos las relaciones con la madre? Eh, Porque al principio era la historia de una niña adoptada. Fíjense ustedes, cuando comenzamos con el libro, era la historia de una niña que había sido adoptada. Entonces, claro, la adopción trae consigo heridas, especialmente cuando tú te das cuenta que fuiste adoptado. Cuando ya te lo revelan, cuando te das cuenta, pues eso genera una herida y genera muchas preguntas. Genera la pregunta de, entonces, ¿quién es mi madre? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está mi mamá o dónde están mis padres? ¿Viven o no viven? Genera una búsqueda. Y esa historia, que al principio solo era la historia de una chica que había sido adoptada, una niña que había sido adoptada, se convirtió en un viaje de la mujer que restauró, que sanó y restauró la relación con todo un núcleo, con el núcleo de crianza y con el núcleo biológico, perdón, y con el núcleo de adopción, ¿sí? Porque había mucho que perdonar, había que, había que llegar a un punto en el que uno dijera, bueno, y cuando me di cuenta, entonces, cuando me di cuenta que no, que yo no era mamá de esta señora, hija de esta señora, sino de otra, y resulta que esa otra era la extraña mujer que llegaba a la casa a hacer visita y de la que mi mamá, entre comillas, me decía, no hable con esa señora, pero la señora me miraba de forma extraña y también ese hombre que llegaba, ¿cierto? Entonces, eso que al principio no era una mirada de odio, ¿cómo lo transformamos en un camino de transformación? Entonces, hay un capítulo en el que le dije a ella, date el permiso de escribir lo que sentías en ese momento cuando supiste que la señora X era tu mamá biológica. Y la odió y la despreció y no quiso hablar con ella, ni quiso tener relación alguna con ella en cierto tiempo. Pero nos vamos a quedar ahí. No, ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que hizo que tú, después de vivir una niñez así, asá, de ser la mujer que fuiste, de darte cuenta que ese señor que te decían que era tu papá y esa señora que te decían que era tu mamá, pero que no se parecía a ti, resulta que no lo eran y te das cuenta de otra verdad y aceptas esa verdad y la trasciendes y la perdonas? Y luego, ¿qué pasa con eso? Ese es el camino y ese fue el viaje que emprendió la lectora, que no lo tenía tan previsto desde un principio. Y no lo tenía previsto porque ella no tenía claro algo que era súper importante y que yo quiero comentarles a ustedes hoy. Tienen que buscar cuál es la naturaleza del mensaje que ustedes quieren dar. La naturaleza del mensaje. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? Entonces yo le preguntaba a ella, ¿cuál es la esencia de tu mensaje? Hasta que llegamos a un punto en el que ella me decía, es que yo soy terapeuta transpersonal, eso de transpersonal. Me dijo, esa es la quinta ola de la psicología y es una psicología que trabaja en el perdón, pero desde otra forma. O sea, yo le decía, pero ¿cuál es esa otra forma? ¿Por qué esa psicología transpersonal fue la que te ayudó a ti a superar esa situación y no lo hiciste a través de otros medios, de otras creencias, de otros lugares, o de otras personas, o de otras filosofías? ¿Ya? Porque hay gente, esto es muy importante, cuando yo les digo a ustedes, vayan a la esencia del mensaje, vayan cada uno a lo que son. Por ejemplo, Dayana es cristiana evangélica. Entonces, ¿cuál es su mensaje de transformación?
a partir de su creencia en que Dios la redimió y la sanó y la liberó y todo el cuento, ¿cierto? Y ese es su mensaje, esa es la raíz de su mensaje. Y otros, y otros tendrán una mirada más holística, y otros lo mirarán desde la psicología, y otros lo verán desde una mirada más panteísta. Entonces dirán, no, yo encontré mi verdad, ¿cierto? En estas creencias hinduistas o en la meditación. O sea, cada quien está en busca de una verdad. Cada quien está en busca de su propio camino. Y cuando cree que lo haya, entonces ahí es donde dicen, ay, yo siento que ya quiero ayudar a los demás porque este fue el camino que yo seguí, ¿ya? Y soy muy respetuoso de ese tipo de cosas porque cada quien vive su proceso a su manera. En mi caso, pues nada de eso me mueve a mí de la manera como yo siento o experimenté, yo, Fred Toro, experimenté cómo fue mi camino, ¿ya? Y a pesar de que he tenido en los últimos años y, no, y a lo largo de mi vida, he tenido muchas influencias intelectuales de todas las cosas que he leído. Yo he leído a Freud, yo he leído a Jung, yo he leído a Nietzsche, yo he leído pensadores humanistas, psicólogos, bueno, he leído, digamos, a muchos pensadores, he leído estoicismo, por ejemplo, he leído Platón, he leído libros cabalísticos judíos, ¿sí? He leído sabiduría judía, pero todo lo que yo he leído no fue mi camino, sino lo que yo experimenté y lo que viví y mi verdad en Cristo. Entonces, esa es como mi camino, ¿no? Pero otros encuentran su propio camino y ese es el camino que tienen que ayudar. Y ese es el camino que tienen que ayudar a dar a los demás, porque si hay algo que yo respeto mucho y siento que me parece realmente bonito, es ver cómo todos buscamos lo mismo. Yo tengo un libro que se llama Todos buscamos lo mismo, de Julio Córdoba. Se los recomiendo. Es una fábula muy bonita. Y todos buscamos lo mismo. Y yo le preguntaba a él, ve, ¿por qué le pones ese título al libro? Me dice, porque es que todos buscamos lo mismo. Y le dije, yo, todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos nosotros? Plenitud, felicidad, paz interior, amor, ¿cierto? Y servicio. A eso, digamos que esos son pilares fundamentales. Bueno, chicos, entonces encuentren, esa es mi invitación muy especial, a que ustedes puedan encontrar cuál es la esencia de su mensaje. No se salgan de ahí, no se salgan de ahí. El que sea psicólogo desde la psicología, el que sea emocional desde las emociones, el que sea de meditación desde la meditación, el que crea el que sea cristiano desde el cristianismo, ¿ya? Pero Freisman, sí, discúlpame, te interrumpo. Buenas noches para todos. otra mujer, Y, y, y creo que estás tocando un tema muy importante y me gustaría preguntarte, creo que pues tú conoces mi dilema ahí en el tema de cuál de es las que ese camino, ¿cierto? En mi libro, desde el punto de vista terapéutico, también soy espiritual. Ay, no sé, me confundo porque no sé cuál camino coger, o sea, se me hace muy claro, difícil todo esto. claro, claro. Pero yo conozco muchas psicólogas cristianas, ¿sí? De hecho, una mentora a la que le estamos haciendo un libro, que se llama Julia Bonillo, es psicóloga y es cristiana. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Voy a ir a un tema muy importante, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo me tengo que parar, no tanto en mi verdad, sino en mi revelación. ¿Ok? Si yo le digo, Piedad, usted no puede creer en lo que está creyendo, eso que usted está escribiendo en su libro, no es verdad, no, esa es su revelación y ese es el camino que se le reveló a ella. Ok. A mí no me corresponde cambiarle el concepto, es porque es que el concepto es uno, pero la revelación, la vivencia es otra. ¿Ves?
que como que a mí no me mueven de aquí, porque esa es mi revelación. Yo no podría creer en otra cosa, porque si yo les cuento a ustedes las vainas que a mí me han pasado, ustedes dicen, pues pucha, o sea, Freyman no podría creer en otra cosa, ¿sí? Y les puedo contar, les voy a contar dos cosas muy puntuales. La primera de ellas, hace muchos años, gracias a Dios, tuve un momento en mi vida muy oscuro. Yo tomaba trago, yo estaba muy perdido en la vida, borracho, desordenado. Y en esas parras que me pegaba, me perdía. Yo todavía no estaba casado, estaba soltero. Y a mí nunca se me olvida que un día, en una de esas andanzas nocturnas, yo me metí por un lugar muy peligroso. Y a pesar de que estaba tan perdido y tan ebrio y tan todo, todavía recuerdo perfectamente ese momento. Yo iba solo. Y en una esquina de una calle muy peligrosa había un grupo de personas. Y yo les dije algo. Y esas personas en ese lugar, lo, lo que yo podría esperar es que me hubieran matado a puñaladas o quién sabe qué me hubieran hecho. Y nunca olvido cómo esas personas me miraban sorprendidas. Todos me miraban así sorprendidos, como si detrás de mí o al lado mío fuera quién sabe quién, ¿ya? Y fue tan tenaz que salieron corriendo, yendo como si yo les estuviera sacando un arma del juego. Y en medio de eso, como yo ya tenía nociones de lo que, ¿sí? Ya como que había conocido, inmediatamente, a pesar de estar así, dije, me voy para mi casa. Y tiempo después entendí que los ángeles estaban acampando alrededor mío, protegiéndome de eso. Otra experiencia que les puedo contar es que una vez estaba en un lago. A ver, yo estaba en una situación económica muy difícil, muy, muy difícil. Y primo me prestó su finca porque estábamos tan mal que llevábamos un poco de tiempo sin poder salir con mi esposa y con los niños. No teníamos ni siquiera para irnos a pasear. Entonces yo les dije, echémosle gasolina al carro, un mercadito y mi primo me va a prestar la finca. Y en esa finca hay un lago lleno de pescados. Mi primo me dijo, primo, vea, váyase para la finca, lleve arrocito, cositas, allá hay piscinita y saque pescado y coman bien rico y estén allá. Yo llegué a la finca sin plata, sin plata, se nos acabó hasta el mercado antes de ti. Y entonces yo confiado en el pescado, me puse a pescar. Y van a creer ustedes que duré toda una tarde de un día sin coger nada, en un lago que estaba lleno de peces. Impaciente, frustrado, me acosté con rabia, renegué. Al día siguiente me levanté e hice exactamente lo mismo. Tiraba la cañita y los peces picaban, se me, se me escapaban, se me escapaban. Y yo dije, yo tengo que sacar, yo dije esto, yo tengo que sacar pescado. Y ellos sí, yo tengo que sacar pescado, yo tengo que pescar. Y duré otro rato más sin poder coger ni un pescado. Y claro, era práctica, es que lo que yo les estoy diciendo es casi que un imposible. ¿Cómo será que yo llamé a mi primo y me dijo, pero ¿cómo es que usted no va a sacar pez si está lleno de tilapia? Yo le dije, no me sale. Y entonces, cuando ya me había rendido, entonces yo le dije, Dios, dame al menos uno para almorzar. Y allá al otro lado del lago, que no era muy grande, empezó a chapalear una cosa. Y se sentía y chapaleaba así en el agua. Y yo dije, ¿eso qué es? Y me fui y dos pescados grandotes, dos peces grandes, grandotes, tilapias, se enredaron en una malla, en un pedazo de malla que había como incrustado en la tierra
y que en algún momento, pues como que habían hecho algún proceso ahí en el lago y ahí se enredaron los dos peces. Y esos fueron los pescados que yo saqué. Y en ese momento supe que lo que Dios me estaba hablando a través de eso y me estaba diciendo, no es en tus fuerzas, sino cuando yo desee, cuando yo te lo dé. O sea, deja de luchar, deja de estresarte porque yo soy el que te proveo y te puedo proveer de la manera que quieras. Y a mí nunca se me olvida eso. Entonces, cuando les hablo de esto, es que ese es mi camino, esa es mi verdad y ese es el punto desde el cual yo parto para que mi mensaje, en todas las novelas, en todos los libros que yo escribo, siempre hay personajes que están llenos de oscuridad, pero que de alguna manera tienen que ver con la luz. Y si yo fuera un escritor de crecimiento personal, de libros de superación, imagínense las cosas que yo escribiría, ¿ya? Pero bueno, ahora voy a responderle, perdónenme que me desvíe tanto, pero le voy a responder concretamente a Marvel. Cuando dice Marvel, Rayman, yo como que me confundo. Ahí hay un poco de miedo y yo lo que te diría, Marvel, es lo siguiente. Hay ingenieros cristianos, abogados cristianos, políticos cristianos, médicos cristianos, psicólogos cristianos, terapeutas y de todo. Lo que tú aprendiste es un conocimiento terapéutico basado, sí, es basado en el humanismo porque la psicología va hacia el ser, va hacia el ser, pero no tengas temor de eso, porque si nos vamos a eso, Jesús muchas veces nos dijo que nosotros teníamos que esculcar teníamos que esculcar en nosotros, ¿sí? Y hay muchos milagros donde él le preguntaba a la gente, ¿quieres ser sanado? Cuando él le preguntaba a alguien, ¿tú quieres ser sanado? Él le estaba diciendo, pregúntate a ti mismo. Y al interior de ti, pregúntate si quieres ser sanado. Ujú. Cuando, cuando, cuando Dios dice, pide y se os dará, ¿qué está diciendo? Pregúntese usted adentro de usted qué necesita. Entonces no nos estamos apartados de la búsqueda, ¿sí? De la búsqueda interior, porque nosotros somos seres, seres humanos que tenemos un alma y tenemos emociones. Bueno, hay muchas cosas más. Ahí nos podríamos partir en un montón de creencias y cosas, pero ya no voy a entrar en eso. Lo que sí te puedo decir es que tu psicología puede ser aterrizada a lo terapéutico desde esa parte también sanadora que nos brinda no la religión, sino pues la creencia que tenemos en el mensaje del Maestro Jesús. Eso es. Yo por ahí me quedaría. Eh, ahora estoy trabajando un libro, por ejemplo, de un mentor que llama Omar Araujo, y Omar me tiene con la cabeza así, ¿cierto? Y es muy confrontativo todo lo que estamos haciendo, pero también entiendo que ese es su camino. Y entiendo que el camino de todos es un camino de trascendencia, porque todos buscamos hacer cosas realmente extraordinarias. Entonces, hoy quiero hablarles un poco de una herramienta, bueno, saliéndonos de allí, hoy quiero hablarles de una herramienta para que podamos escribir los libros con otra variación, ¿sí? Que son los diálogos literarios, que les hablaba un poquito en la clase personalizada a cada uno. No es lo mismo contar en primera persona las cosas a ponerle voz a otros personajes, ¿sí? Entonces, en los diálogos, dice Stephen King, cada libro que se elige tiene una o varias cosas que enseñar. Y a menudo los libros malos contienen más lecciones que los libros buenos. Muchos de estos libros malos no es que sean malos, sino que vienen a enseñarnos cosas que nosotros tenemos que aprender en el ejercicio de la escritura. Y una de ellas es cuándo debemos poner a nuestros personajes a dialogar, cuándo nosotros tenemos que dialogar, ¿ya? Los diálogos
representan una conversación entre personajes, ¿sí? E incluso un monólogo interior de cualquiera de ellos. En muchos libros son una parte imprescindible de la narración, pero no siempre es fácil reproducir con coherencia las conversaciones en el papel. Ahora, para escribir un buen diálogo, y este PDF se los voy a enviar al grupo, pero si quieren tomar nota, háganlo. Para escribir un buen diálogo, el escritor debe usar inteligencia, estrategia, ritmo, claridad e interpretar al personaje. Inteligencia, estrategia, ritmo, claridad e interpretar al personaje. Eh, los diálogos son conversaciones entre personajes. Y muchos de ustedes dirán, bueno, no, Brendan, es que pues mi libro no tiene personajes. Soy yo la que estoy contando el libro, ¿sí? Soy yo la que estoy narrando. Pero, como les decía en la clase anterior, no es lo mismo cuando tú dices, yo salía todos los días a las 4 de la tarde a jugar con mis amigas y yo salía todas las tardes a jugar con mis amigas y a las 4 me llamaba mi mamá y yo salía corriendo y tomaba chocolate con ella. A decir, yo salía todas las tardes a jugar con mis amigas y a las 4 de la tarde escuchaba la voz de mi mamá, ¿sí? Piedad, ven que ya está listo el chocolate. Y yo salía corriendo. Y cuando llegaba, mi madre no solamente me traía chocolate, sino unas ricas galletas. Y mientras yo me comía las galletas y me tomaba el chocolate, recuerdo que mi madre siempre decía, Piedad, nunca olvides que los momentos más importantes de la vida no son materiales, sino esto, ¿ya? Ahí podría terminar la conversación, pero yo puedo ampliarla. Y yo podría decirle, mamá, entonces nunca tengo que darle regalos a mis hijos. Claro, tú tienes que darle todo lo que tus hijos necesiten, porque es tu responsabilidad, si los trajiste al mundo, proveerles, apoyarlos y protegerlos. Pero es más importante eso. Y entonces la niña le pregunta, madre, pero ¿por qué es tan importante esto? Y ella le diría, entonces la mamá le pondría un ejemplo, le contaría una historia. Te voy a contar una historia, ¿ya? Y habría un diálogo muy bonito que haría súper entretenido el libro. Sería una conversación entre la mamá y la hija, en la que la hija pregunta a modo de aprendiz y la mamá le responde con sabiduría. Y en esa conversación, ustedes están llevando un mensaje poderoso a los lectores que les está diciendo, entre estos dos personajes me enseñaron el valor de los momentos especiales. Y de aquí me voy a parar y de aquí, a partir de hoy, no voy a volver a perder mi tiempo con mis hijos. Voy a dedicar más tiempo con mi familia, voy a estar más tiempo con mis hijos y voy a hacer que esos momentos pequeños sean realmente los importantes. Y piensen ustedes que lo hacen a través de la conversación entre dos personajes, ¿sí? Y no necesariamente pues tienen uno que ahí decir, y entonces la mamá le decía eso. Por eso es tan importante los momentos especiales, porque en los momentos especiales es donde encontramos la cercanía y bueno, también eso genera como una reflexión, pero a mí me gustan mucho diálogos realmente. Y cuando hablamos aquí de un monólogo interior, entonces, para ustedes, ¿qué es un monólogo interior? Piedad, ¿qué es para ti qué sería un monólogo interior? Pues un monólogo interior obviamente estoy hablando como conmigo misma, ¿sí? Recordando que bueno, ya comprendo lo que es el concepto de lo que es el yo y el sí mismo. Entonces estar todo el tiempo solamente escribiendo para mí, como si me estoy recordando lo que yo sentí, lo que viví, lo que estoy experimentando y me lo estoy recreando yo misma, me lo estoy, repítamelo y repítamelo, pero no estoy haciendo partícipe a la otra persona de que me está escuchando. Sí, Claro, es lo que entiendo. pero en el monólogo interior sigue hablando el personaje, sigue su Sí, monólogo, pero entonces ajá, es un monólogo analítico también. O sea, ok, es como que no,
como que no nos olvidemos que el monólogo no todo es aburridor, ¿ya? Porque si yo me siento y digo, aquella tarde, después de hablar con mi madre, me senté en esa sillita pequeñita que me encantaba tanto, en la que me mecía y recordaba las palabras de mamá y me preguntaba cuántas veces había estado con ella. Y me preguntaba cuántas veces dejé de estar con mi madre por irme a jugar con mis amigas. Y pienso ahora que estoy adulta, que perdí tal vez momentos que jamás volverán. Y entonces se puede hablar del tiempo y decir, el tiempo es algo, ahí entendí que el tiempo es algo que no se puede recuperar, que es como el agua que corre, no hay reversa, no hay forma o sea, no hay forma de viajar. Pero, Freisman, ahí obviamente el personaje soy yo. Estoy hablando Personaje, conmigo, estoy exacto, recreando mi diálogo y mi análisis, mi propia es- reflexión. así es, mi querida, exactamente. Entonces, estos diálogos deben ser inteligentes, estratégicos, con ritmo, claridad e interpretar al personaje, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de inteligencia, digo, no podemos poner a dos personajes, ni yo tampoco me puedo poner a hablar con otra persona de cosas comunes, o crear diálogos para generar conversaciones, pues casi que muy cotidianas. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, en el ejercicio, hola madre, buenos días. Ah, buenos días, hija, ¿cómo amaneciste? Muy bien, mamá, gracias a Dios. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, me voy a ir a estudiar. Ah, bueno, hija, feliz día, mamá. Entonces, digamos que ese no es un diálogo inteligente. Un diálogo inteligente podría ser que yo me levantara y le dijera, mamá, tuve muy- un sueño que me causó mucho miedo. Y la madre la mira y le dice, ¿y qué soñaste? Soñé que tú te ibas a morir. Y la madre se queda mirándola, como queriéndole decir la verdad, como queriéndole revelar que un día antes el médico le había dado el diagnóstico de cáncer, pero no tuvo el valor de decírselo. No, hija, no hagas caso de esas cosas. Tranquila, son supersticiones. Y la hija, como no convencida, le dijo, mamá, ¿estás bien? Y la madre le dice, sí, estoy bien. Mientras por dentro sentía que el alma se le derrumbaba. Y en ese momento la hija le dice, mamá, mi sueño no es una casualidad. Anoche encontré este dictamen en la mesa. Dime qué es lo que pasa. ¿Desde cuándo tienes esta enfermedad? Entonces, ahí hay una conversación en la que se revela, ¿ya? Y un personaje intenta mentir por amor, intenta ocultar por amor. El otro personaje utiliza una mentira para sacar una verdad, es sagaz, pero también está preocupado por el otro. Y creamos personajes en los que, personajes confusos, porque es que, chicas, nosotros somos muy confusos. Los seres humanos no somos lineales. Y hay veces que los personajes que aparecen en los libros son como tan lineales, como que, y salí esa mañana y no sé qué, hice un montón de cosas, y como si la vida, como si uno no se equivocara. Y no es tan confuso. Uno dice, mientras está cepillando los dientes, dice, uy, ¿verdad que tengo que pagar esa deuda que tengo? Y yo tengo 500.000 pesos ahí, ¿no? Ahorita que yo salga, eh, la voy a ir a pagar, ¿cierto? Y en la puerta de la casa le sale un mensaje de WhatsApp diciéndole que ese equipo, esa cosa que tanto quería, se la van a dejar en 500.000 pesos. Y uno dice, no, no voy a pagar la deuda. Voy a comprar eso. Nosotros somos así de complejos y somos incluso más complejos, ¿no? Basta solamente con revisar cómo somos cuando estamos en secreto, cuando estamos nosotros con nosotros mismos. Porque cuando estamos con los demás, muchas veces nos ponemos máscaras, pero cuando estamos solos, somos complejos, somos, somos así. Y esa complejidad hay que ponerla en esos diálogos y en esa, ahorita que les hablo de estrategia, es un poco lo que les conté ahora.
Un diálogo debe descubrir para el lector una parte importante de la historia. Y cuando yo hablo de estrategia, hablo justamente. Bueno, entonces, haciendo honor u honrando más bien a cada una de las personas que se tomaron el tiempo de ser muy puntuales, le doy inicio a esta sesión, que es la primera sesión grupal de 2024. Para todos los que se vayan conectando, un saludo. Para los que vayan a ver esta clase grabada en diferido, pues igualmente un saludo muy especial. Y hoy vamos a tener una clase que cierra ciertamente un ciclo que debió haberse cerrado en diciembre, pero lo decidí prolongar un poco más para mejorar el tema del contenido de cada uno de los libros, porque encontramos que justamente lo que más más que decir nos preocupa, sino que lo que más nos ocupa es ayudar como equipo editorial a que los libros de ustedes tengan un contenido realmente poderoso, ¿ya? Los escritores o las personas que escribimos libros solemos sentir muchas sensaciones. A veces decimos que, bueno, no, es que tú no sabes todas las cosas que yo sentí a medida que iba escribiendo este libro, ¿ya? Y eso es valioso. Otros van a decir, no, es que tú no sabes todo lo que yo trabajé y todo lo que yo tuve que investigar para poder hacer este libro. E igualmente eso es valioso. Justamente pues lo que no queremos es restar toda esa dedicación, empeño que han puesto los autores en cada uno de sus libros, pero sí tenemos que decirles que el contenido no solamente se limita a tener buenos recuerdos o buenas historias, y no solamente se limita al tema tal vez de hacer un texto que como que nos parece que suena bonito, sino que tiene que quedar bien escrito, porque no sabemos quién nos va a leer. Entonces tenemos que tener un equipo allí, porque como nos puede leer una persona que no sepa nada de ortografía y a la que le parezca que todo está muy bien, también nos pueden leer personas que tengan un fino tacto, un ojo clínico para identificar errores de gramática, errores de ortografía y errores de composición o sintaxis. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también que las ideas queden bien expresadas, que eh, primero, no es lo mismo escribir como hablamos y tampoco es lo mismo, no es suficiente que yo diga, no, esto está bien, es que aquí está la idea que yo quiero transmitir, pero tal vez no está escrita de la manera correcta. Entonces, ahí tenemos que prestar atención justamente a ese punto. ¿Cómo estamos escribiendo? ¿Cómo estamos contextualizando? ¿Cómo estamos eh, creando ideas nuevas? ¿Cómo estamos poniendo un sello original en lo que estamos diciendo? ¿Cómo estamos logrando, pues, sin ser tan pretenciosos, no quedarnos en lo que los demás han dicho, o no quedarnos en ideas flojas o en ideas banales, o en ideas simples, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso porque realmente, pues, la gente busca la originalidad, gente busca mucho en qué se diferencia este escritor del otro. Entonces, ustedes van a encontrar lectores que son los de ustedes, los que los quieren, los que los siguen, los que los aprecian. Y esos lectores son bonitos porque son los primeros que llegan y están ahí y te dicen, oye, yo voy a comprar tu libro, véndemelo, quiero leerlo. Muchos motivados por la emoción, por la amistad, por, bueno, por el agradecimiento, eh, por la curiosidad, pero realmente esos lectores, chicos, chicas, esos lectores se agotan rápidamente, ¿ya? Esos lectores se agotan rápidamente. Y, y nosotros mismos eh, debemos saber que cuando escribimos un libro, pues tenemos que tener como esa, a ver, esa capacidad
autocrítica, decir, bueno, mi libro está bien escrito o no. Aunque somos muy duros con nosotros mismos, casi siempre como que nos damos garrote y decimos, no, yo no escribí esto muy bien. Eh, el leer otros libros y compararlos con el nuestro nos puede ayudar a entender que tal vez hicimos las cosas de la manera correcta, de la forma apropiada. Eh, pero tenemos que buscar qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros libros, ¿ya? Y siempre en los 200 y pico de libros que nosotros hemos hecho, siempre hemos buscado que un autor se diferencie del otro. Un autor se diferencie del otro. Por muy parecidos que sean los temas, porque realmente hemos hecho libros de temas muy parecidos. Hemos hecho muchos libros de emprendimiento, hemos hecho muchos libros de crecimiento, de transformación, y siempre yo le digo, ¿cuál es tu punto, cierto? Y ahí hemos llegado a la originalidad. Hemos llegado a la originalidad. Con una autora que se llama Luz Marina Tomalá, llegamos a ese punto gracias a que trabajamos justamente esto, ¿no? Vamos a buscar qué nos puede diferenciar este libro de otro libro. Este libro básicamente, el de ella, es un libro para sanar relaciones, ¿ya? ¿Cómo sanamos las relaciones con la madre? Eh, Porque al principio era la historia de una niña adoptada. Fíjense ustedes, cuando comenzamos con el libro, era la historia de una niña que había sido adoptada. Entonces, claro, la adopción trae consigo heridas, especialmente cuando tú te das cuenta que fuiste adoptado. Cuando ya te lo revelan, cuando te das cuenta, pues eso genera una herida y genera muchas preguntas. Genera la pregunta de, entonces, ¿quién es mi madre? ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está mi mamá o dónde están mis padres? ¿Viven o no viven? Genera una búsqueda. Y esa historia, que al principio solo era la historia de una chica que había sido adoptada, una niña que había sido adoptada, se convirtió en un viaje de la mujer que restauró, que sanó y restauró la relación con todo un núcleo, con el núcleo de crianza y con el núcleo biológico, perdón, y con el núcleo de adopción, ¿sí? Porque había mucho que perdonar. Había que, había que llegar a un punto en el que uno dijera, bueno, y cuando me di cuenta, entonces, cuando me di cuenta que no, que yo no era mamá de esta señora, hija de esta señora, sino de otra, y resulta que esa otra era la extraña mujer que llegaba a la casa a hacer visita y de la que mi mamá, entre comillas, me decía, no hable con esa señora, pero la señora me miraba de forma extraña y también ese hombre que llegaba, ¿cierto? Entonces, eso que al principio no era una mirada de odio, ¿cómo lo transformamos en un camino de transformación? Pues hay un capítulo en el que le dije a ella, date el permiso de escribir lo que sentías en ese momento cuando supiste que la señora X era tu mamá biológica. Y la odió y la despreció y no quiso hablar con ella, ni quiso tener relación alguna con ella en cierto tiempo. Pero nos vamos a quedar ahí. No, ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo que hizo que tú, después de vivir una niñez así, asá, de ser la mujer que fuiste, de darte cuenta que ese señor que te decían que era tu papá y esa señora que te decían que era tu mamá, pero que no se parecía a ti, resulta que no lo eran y te das cuenta de otra verdad y aceptas esa verdad y la trasciendes y la perdonas? Y luego, ¿qué pasa con eso? Ese es el camino y ese fue el viaje que emprendió la lectora, que no lo tenía tan previsto desde un principio. Y no lo tenía previsto porque ella no tenía claro algo que era súper importante y que yo quiero comentarles a ustedes hoy. Tienen que buscar cuál es la naturaleza del mensaje que ustedes quieren dar. La naturaleza del mensaje. ¿Cuál es la esencia de ese mensaje? Entonces yo le preguntaba a ella, ¿cuál es la esencia de tu mensaje? Hasta que llegamos a un punto en el que ella me decía, es que yo soy terapeuta transpersonal.
proceso de transpersonal. Me dijo, esa es la quinta ola de la psicología. Y es una psicología que trabaja en el perdón, pero desde otra forma. O sea, yo le decía, pero ¿cuál es esa otra forma? ¿Por qué esa psicología transpersonal fue la que te ayudó a ti a superar esa situación y no lo hiciste a través de otros medios, de otras creencias, de otros lugares, o de otras personas, o de otras filosofías? ¿Ya? Porque hay gente, esto es muy importante, cuando yo les digo a ustedes, vayan a la esencia del mensaje, vayan cada uno a lo que son. Por ejemplo, Dayana es cristiana evangélica. Entonces, ¿cuál es su mensaje de transformación? A partir de su creencia en que Dios la redimió y la sanó y la liberó y todo el cuento, ¿cierto? Y ese es su mensaje, esa es la raíz de su mensaje. Y otros tendrán una mirada más holística, y otros lo mirarán desde la psicología, y otros lo verán desde una mirada más panteísta. Entonces dirán, no, yo encontré mi verdad, ¿cierto? En estas creencias hinduistas o en la meditación. O sea, cada quien está en busca de una verdad, cada quien está en busca de su propio camino. Y cuando cree que lo haya, entonces ahí es donde dicen, ay, yo siento que ya quiero ayudar a los demás porque este fue el camino que yo seguí, ¿ya? Y soy muy respetuoso de ese tipo de cosas porque cada quien vive su proceso a su manera. En mi caso, pues nada de eso me mueve a mí de la manera como yo siento o experimenté, yo, Fred Mantor, experimenté cómo fue mi camino, ¿ya? Y a pesar de que he tenido en los últimos años y, no, y a lo largo de mi vida, he tenido muchas influencias intelectuales de todas las cosas que he leído. Yo he leído a Freud, yo he leído a Jung, yo he leído a Nietzsche, yo he leído pensadores humanistas, psicólogos, bueno, he leído, digamos, a muchos pensadores, he leído estoicismo, por ejemplo, he leído Platón, he leído libros cabalísticos judíos, ¿sí? He leído sabiduría judía, pero todo lo que yo he leído no fue mi camino, sino lo que yo experimenté y lo que viví y mi verdad en Cristo. Entonces, esa es como mi camino, ¿no? Pero otros encuentran su propio camino y ese es el camino que tienen que ayudar. Y ese es el camino que tienen que ayudar a dar a los demás, porque si hay algo que yo respeto mucho y siento que me parece realmente bonito, es ver cómo todos buscamos lo mismo. Yo tengo un libro que se llama Todos buscamos lo mismo, de Julio Córdoba. Se los recomiendo. Es una fábula muy bonita. Y todos buscamos lo mismo. Y yo le preguntaba a él, ve, ¿por qué le pones ese título al libro? Me dice, porque es que todos buscamos lo mismo. Y le dije, yo, todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos nosotros? Plenitud, felicidad, paz interior, amor, ¿cierto? Y servicio. A eso, digamos que esas son pilares fundamentales. Bueno, chicos, entonces encuentren, esa es mi invitación muy especial, a que ustedes puedan encontrar cuál es la esencia de su mensaje. No se salgan de ahí, no se salgan de ahí. El que sea psicólogo desde la psicología, el que sea emocional desde las emociones, el que sea de meditación desde la meditación, el que crea el que sea cristiano desde el cristianismo, ¿ya? Pero Freisman, sí, discúlpame, te interrumpo. Buenas noches para todos. otra mujer, Y, y, y creo que estás tocando un tema muy importante y me gustaría preguntarte, creo que pues tú conoces mi dilema ahí en el tema de cuál es ese camino, ¿cierto? En mi libro, desde el punto de vista terapéutico, también soy espiritual. Ay, no sé, me confundo porque no sé cuál camino coger, o sea, se me hace muy claro, difícil todo eso. claro, claro. Pero yo conozco muchas psicólogas cristianas, ¿sí? De hecho, una mentora a la que le estamos haciendo un libro, que se llama Julia Bonillo, es psicóloga y es cristiana. Mira,
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Voy a ir a un tema muy importante. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo me tengo que parar, no tanto en mi verdad, sino en mi revelación. ¿Ok? Si yo le digo, piedad, usted no puede creer en lo que está creyendo, eso que usted está escribiendo en su libro, no es verdad. No, esa es su revelación. Y ese es el camino que se le reveló a ella. Ok. A mí no me corresponde cambiarle el concepto. Es porque es que el concepto es uno, pero la revelación, la vivencia es otra. ¿Sí? Que como que a mí no me mueven de aquí porque esa es mi revelación. Yo no podría creer en otra cosa porque si yo les cuento a ustedes las vainas que a mí me han pasado, ustedes dicen, pues pucha, o sea, Freyman no podría creer en otra cosa. ¿Sí? Y les puedo contar, les voy a contar dos cosas muy puntuales. La primera de ellas, hace muchos años, gracias a Dios, tuve un momento en mi vida muy oscuro. Yo tomaba trago, yo estaba muy perdido en la vida, borracho, desordenado. Y en esas parras que me pegaba, me perdía. Yo todavía no estaba casado, estaba soltero. Y a mí nunca se me olvida que un día, en una de esas andanzas nocturnas, yo me metí por un lugar muy peligroso. Y a pesar de que estaba tan perdido y tan ebrio y tan todo, todavía recuerdo perfectamente ese momento. Yo iba solo. Y en una esquina de una calle muy peligrosa había un grupo de personas. Y yo les dije algo. Y esas personas en ese lugar, lo que yo podría esperar es que me hubieran matado a puñaladas o quién sabe qué me hubieran hecho. Y nunca olvido cómo esas personas me miraban sorprendidas. Todos me miraban así sorprendidos, como si detrás de mí o al lado mío fuera quién sabe quién, ¿ya? Y fue tan tenaz que salieron corriendo, yendo como si yo les estuviera sacando un arma de fuego. Y en medio de eso, como yo ya tenía nociones de lo que, ¿sí? Ya como que había conocido, inmediatamente, a pesar de estar así, dije, me voy para mi casa. Y tiempo después entendí que los ángeles estaban acampando alrededor mío, protegiéndome de eso. Otra experiencia que les puedo contar es que una vez estaba en un lago. A ver, yo estaba en una situación económica muy difícil, muy, muy difícil. Y mi primo me prestó su finca porque estábamos tan mal que llevábamos un poco de tiempo sin poder salir con mi esposa y con los niños. No teníamos ni siquiera para irnos a pasear. Entonces yo les dije, echémosle gasolina al carro, un mercadito y mi primo me va a prestar la finca. Y en esa finca hay un lago lleno de pescados. Mi primo me dijo, primo, vea, váyase para la finca, lleve arrocito, cositas, allá hay piscinita y saque pescado y coman bien rico y estén allá. Yo llegué a la finca sin plata, sin plata, se nos acabó hasta el mercado antes de ti. Y entonces yo confiado en el pescado, me puse a pescar. Y van a creer ustedes que duré toda una tarde de un día sin coger nada, en un lago que estaba lleno de peces. Impaciente, frustrado, me acosté con rabia, renegué. Al día siguiente me levanté e hice exactamente lo mismo. Tiraba la cañita y los peces picaban, se me escapaban se me escapaban, se me escapaban. Y yo dije, yo tengo que sacar, yo dije esto, yo tengo que sacar pescado. Y ellos, sí, yo tengo que sacar pescado, yo tengo que pescar. Y duré otro rato más sin poder coger ni un pescado. Y claro, es que lo que yo les estoy diciendo es casi que un imposible. ¿Cómo será que yo llamé a mi primo y me dijo, pero ¿cómo es que usted no va a sacar pez si está lleno de tilapia? Yo le dije, no me sale.
Entonces, cuando ya me había rendido, entonces yo le dije, Dios, dame al menos uno para almorzar. Y allá al otro lado del lago, que no era muy grande, empezó a chapalear una cosa. Y se sentía y chapaleaba así en el agua. Y yo dije, ¿eso qué es? Y me fui y dos pescados grandotes, dos peces grandes, grandotes, tilapias, se enredaron en en una malla, en un pedazo de malla que había como incrustado en la tierra y que en algún momento, pues como que habían hecho algún proceso ahí en el lago y ahí se enredaron los dos peces. Y esos fueron los pescados que yo saqué. Y en ese momento supe que lo que Dios me estaba hablando a través de eso y me estaba diciendo, no es en tus fuerzas, sino cuando yo desee, cuando yo te lo dé. O sea, deja de luchar, deja de estresarte porque yo soy el que te proveo y te puedo proveer de la manera que quieras. Y a mí nunca se me olvida eso. Entonces, cuando les hablo de esto, es que ese es mi camino, esa es mi verdad y ese es el punto desde el cual yo parto para que mi mensaje, en todas las novelas, en todos los libros que yo escribo, siempre hay personajes que están llenos de oscuridad, pero que de alguna manera tienen que ver con la luz. Y si yo fuera un escritor de crecimiento personal, de libros de superación, imagínense las cosas que yo escribiría, ¿ya? Pero bueno, ahora voy a responderle, perdónenme que me desvíe tanto, pero le voy a responder concretamente a Marvel. Cuando dice Marvel, Rayman, yo como que me confundo. Ahí hay un poco de miedo y yo lo que te diría, Marvel, es lo siguiente. Hay, hay ingenieros cristianos, abogados cristianos, políticos cristianos, médicos cristianos, psicólogos cristianos, terapeutas y de todo. Lo que tú aprendiste es un conocimiento terapéutico basado, sí, es basado en el humanismo porque la psicología hacia el ser, va hacia el ser, pero no tengas temor de eso, porque si nos vamos a eso, Jesús muchas veces nos dijo que nosotros teníamos que esculcar teníamos que esculcar en nosotros, ¿sí? Y hay muchos milagros donde él le preguntaba a la gente, ¿quieres ser sanado? Cuando él le preguntaba a alguien, ¿tú quieres ser sanado? Él le estaba diciendo, pregúntate a ti mismo. Y al interior de ti, pregúntate si quieres ser sanado. Ujú. Cuando, cuando, cuando Dios dice, pide y se os dará, ¿qué está diciendo? Pregúntese usted adentro de usted qué necesita. Entonces no nos estamos apartados de la búsqueda, ¿sí? De la búsqueda interior, porque nosotros somos seres, seres humanos que tenemos un alma y tenemos emociones. Bueno, hay muchas cosas más. Ahí nos podríamos partir en un montón de creencias y cosas, pero ya no voy a entrar en eso. Lo que sí te puedo decir es que tu psicología puede ser aterrizada a lo terapéutico desde esa parte también sanadora que nos brinda no la religión, sino pues la creencia que tenemos en el mensaje del Maestro Jesús. Eso es. Yo por ahí me quedaría. Eh, ahora estoy trabajando un libro, por ejemplo, de un mentor que llama Omar Araujo, y Omar me tiene con la cabeza así, ¿cierto? Y es muy confrontativo todo lo que estamos haciendo, pero también entiendo que ese es su camino. Y entiendo que el camino de todos es un camino de trascendencia, porque todos buscamos hacer cosas realmente extraordinarias. Entonces, hoy quiero hablarles un poco de una herramienta, bueno, saliéndonos de allí, hoy quiero hablarles de una herramienta para que podamos escribir los libros con otra variación, ¿sí? Que son los diálogos literarios
que les hablaba un poquito en la clase de personalizada a cada uno, no es lo mismo contar en primera persona las cosas a ponerle voz a otros personajes, ¿sí? Entonces, en los diálogos, dice Stephen King, cada libro que se elige tiene una o varias cosas que enseñar. Y a menudo los libros malos contienen más lecciones que los libros buenos. Muchos de estos libros malos no es que sean malos, sino que vienen a enseñarnos cosas que nosotros tenemos que aprender en el ejercicio de la escritura. Y una de ellas es cuándo debemos poner a nuestros personajes a dialogar, cuándo nosotros tenemos que dialogar, ¿ya? Los diálogos representan una conversación entre personajes, ¿sí? E incluso un monólogo interior de cualquiera de ellos. En muchos libros son una parte imprescindible de la narración, pero no siempre es fácil reproducir con coherencia las conversaciones en el papel. Ahora, para escribir un buen diálogo, y este PDF se los voy a enviar al grupo, pero si quieren tomar nota, háganlo. Para escribir un buen diálogo, el escritor debe usar inteligencia, estrategia, ritmo, claridad e interpretar al personaje. Inteligencia, estrategia, ritmo, claridad e interpretar al personaje. Los diálogos son conversaciones entre personajes. Y muchos de ustedes dirán, bueno, no, Brendan, es que pues mi libro no tiene personajes. Soy yo la que estoy contando el libro, ¿sí? Soy yo la que estoy narrando. Pero, como les decía en la clase anterior, no es lo mismo cuando tú dices, yo salía todos los días a las 4 de la tarde a jugar con mis amigas y yo salía todas las tardes a jugar con mis amigas y a las 4 me llamaba mi mamá y yo salía corriendo y tomaba chocolate con ella. A decir, yo salía todas las tardes a jugar con mis amigas y a las 4 de la tarde escuchaba la voz de mi mamá, ¿sí? Piedad, ven que ya está listo el chocolate. Y yo salía corriendo. Y cuando llegaba, mi madre no solamente me traía chocolate, sino unas ricas galletas. Y mientras yo me comía las galletas y me tomaba el chocolate, recuerdo que mi madre siempre decía, Piedad, nunca olvides que los momentos más importantes de la vida no son materiales, sino esto, ¿ya? Ahí podría terminar la conversación, pero yo puedo ampliarla. Y yo podría decirle, mamá, entonces nunca tengo que darle regalos a mis hijos. Claro, tú tienes que darle todo lo que tus hijos necesiten, porque es tu responsabilidad, si los trajiste al mundo, proveerles, apoyarlos y protegerlos. Pero es más importante eso. Y entonces la niña le pregunta, madre, pero ¿por qué es tan importante esto? Y ella le diría, entonces la mamá le pondría un ejemplo, le contaría una historia. Te voy a contar una historia, ¿ya? Y habría un diálogo muy bonito que haría súper entretenido el libro. Sería una